Bienvenidos una vez más a su canal de salseo preferido, donde no se nos escapa ni una. Estoy aquí como siempre lista para traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, y hoy prepúrense, porque tenemos una bomba que va a hacer temblar a todo el fandom de asteriscos en Calcapimi asterisco. ¿Recuerdan a Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N tanto dentro como fuera de la pantalla? Pues bien, la tensión Superíndice 3N estuvo muy alta que nunca, y todo apunta a que una reciente confesión Superíndice 3N en vivo de Ande deju Superíndice 3 a Kerem, literalmente helado. Mis queridos, ¿estuvieron escuchando bien? Parece que el drama no se detiene para estos dos, y aunque ya han pasado aún más menos desde su ruptura, los fantasmas del pasado, o mejor dicho, los secretos del presente, aún siguen dando de copyright hablar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, quiero pedirles ese pequeño más menos o favor que siempre les hago, si son nuevos por AQ. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y a los que ya forman parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora vamos con el chisme. Recordemos un poco los inicios de esta relación Superíndice 3N. Ande y Kerem se conocieron en el set de asteriscos en Calcapimi asterisco, una serie que rápidamente se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno mundial. Su química era innegable, tanto que los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Y como todos sabemos, esos rumores se confirmaron, para la felicidad de millones de fans que vean en ellos a la pareja perfecta. Viajes juntos, fotos adorables, mensajes cariumas menos osos en redes sociales, todo pareco a un cuento de hadas. Revistas del corazo Superíndice 3N compitiendo por la exclusiva de sus vacaciones, portadas llenas de corazones y titulares como El amor triunfa en Turquía, era la locura. Incluso hubo apuestas sobre en dos se anunciará el compromiso. La pareja era un inmune de taquilla, y los productores de asteriscos en Calcapimi asterisco estaban, obviamente, encantados. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay una bruja malvada o, en este caso, algunos problemas que terminaron por separar a los príncipes. Después copyright de un tiempo juntos, la relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero se habló Superíndice 3 de diferencias irreconciliables, presión Superíndice 3N medio tica y agendas profesionales muy demandantes. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que aún tenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Se organizaron incluso campañas en redes sociales con hashtags como almohadilla Ande y Kerem juntos otra vez, pero la realidad es que el barco ya ha zarpado. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha consolidado aún su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. La hemos visto en portadas de Vogue, embajadora de reconocidas marcas de Cosmo Copyright ticos, y con papeles cada vez más complejos y desafiantes. Su imagen se ha sofisticado y aunque siempre ha sido hermosa, ahora irradia una seguridad y un aplomo que impresionan. Kerem, por su parte, también Copyright N ha estado muy ocupado, trabajando en diferentes proyectos y explorando nuevas facetas de su carrera. Se rumorea que estuvo buscando expandir sus horizontes hacia el mercado internacional, con audiciones en Hollywood e incluso la posibilidad de producir sus propios proyectos. Ha adoptado una imagen muy madura, con barba y un estilo muy relajado, y se le ve enfocado en construir una carrera su Superíndice 3 lida y duradera. Ha sido vinculado sentimentalmente a varias actrices, aunque nunca nada confirmado. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el fantasma de su relación Superíndice 3N aún planea sobre ellos. Y es que cada vez que se les pregunta por el otro, la tensión Superíndice 3N es palpable. Evitan hablar del tema, pero siempre dejan entrever que aún hay sentimientos encontrados. Las miradas, los gestos, incluso la forma en que responden a las preguntas, todo grita que aún hay algo pendiente entre ellos. Y los fans, por supuesto, lo notan y alimentan la llama de la esperanza. Cada coincidencia, cada comentario en redes sociales, es analizado con lupa en busca de una seu más menos al de reconciliación Superíndice 3N. Y aquí es donde entra en juego la famosa confesión Superíndice 3N en vivo de Ande que, según nuestros informantes, deju Superíndice 3 a Kerem completamente descolocado. Resulta que Ande fue invitada a un programa de televisión Superíndice 3N muy popular en Turquía.
El programa, conocido por sus entrevistas incisivas y sus preguntas sin filtro, es un semillero de titulares y polu copyright mica. La invitación superíndice 3N de Ande ha generado una gran expectación superíndice 3N, y los rumores sobre copyright temas se abordarán no se hicieron esperar. Durante la entrevista el presentador con la intención superíndice 3N de generar polu copyright mica, le preguntó superíndice 3 directamente sobre su relación superíndice 3N con Kerem. Se dice que la pregunta fue formulada de una manera especialmente directa y provocadora, buscando obtener una reacción superíndice 3N explosiva por parte de Ande. El presentador, un veterano de la televisión superíndice 3N turca, sabía perfectamente cu superíndice 3 mo presionar los botones adecuados para conseguir la noticia que todos esperaban. Ande al principio intentó superíndice 3 evadir la pregunta, con una sonrisa profesional y respuestas copyright ricas sobre la importancia de seguir adelante y enfocarse en el futuro. Pero el presentador insistúa, utilizando diferentes ángulos y estrategias para obtener una respuesta concreta. La presión superíndice 3N era evidente y Ande comenzó superíndice 3 a mostrar signos de incomodidad. Finalmente y para sorpresa de todos, Ande decidió superíndice 3 hablar con el corazo superíndice 3N en la mano. Se tomó un momento para respirar profundamente, cerró los ojos por un instante y luego comenzó a hablar con una sinceridad que sorprendió a todos los presentes. No voy a revelar la confesión superíndice 3N palabra por palabra, porque esa información superíndice 3N la estamos guardando para nuestros suscriptores VIP, pero les puedo adelantar que Ande reveló superíndice 3 algunos detalles desconocidos sobre su relación superíndice 3N con Kerem, incluyendo algunos momentos difíciles y algunas verdades ocultas que nunca habían salido a la luz. Lo que mun ese impacto superíndice 3 a todos fue que Ande no se guardó superíndice 3 nada. Habló superíndice 3 con sinceridad, a pesar de saber que sus palabras podrían generar controversia. Describió con detalle algunas de las situaciones más tensas que vivió durante su relación, sin edulcorar la realidad ni ocultar sus propios sentimientos. Y según nuestros informantes, Kerem estaba viendo el programa en vivo y quedó superíndice 3 completamente helado al escuchar la confesión superíndice 3N de Ande. ¿Por qué copyright helado? Bueno, según nos cuentan, la confesión superíndice 3N de Ande reveló superíndice 3 algunos aspectos de la personalidad de Kerem que no eran del todo positivos. Al parecer, durante su relación superíndice 3N, Kerem tenía ciertas actitudes que no le gustaban a Ande, y que fueron motivo de constantes discusiones. Se habló superíndice 3 de celos, de inseguridades, e incluso de una cierta tendencia a controlar la carrera de Ande. Además Ande también copyright N reveló superíndice 3 que en su opinión superíndice 3N, Kerem no se esforzó superíndice 3 lo suficiente por mantener la relación superíndice 3N a flote. Ella sentó a que con diéresis copyright, él estaba muy enfocado en su carrera y en sus propios intereses, y que no le dedicaba el tiempo y la atención superíndice 3N que ella necesitaba. Se rumorea que Kerem priorizaba sus proyectos profesionales por encima de la relación, dejando a Ande en un segundo plano. Por supuesto, esta es solo la versión superíndice 3N de Ande. No sabemos qué copyright opina Kerem al respecto, y es probable que con diéresis copyright él tenga su propia versión superíndice 3N de la historia. Sin embargo, lo que es innegable es que la confesión superíndice 3N de Ande ha reabierto viejas heridas y ha puesto en el centro de la atención superíndice 3N una relación superíndice 3N que muchos creían superada. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que cada persona experimenta los eventos de una manera diferente. Pero la cosa no termina aquí. Después copyright ese de la confesión superíndice 3N de Ande, las redes sociales estallaron. Los fans de Asteriscos en Calcapimi Asterisco se dividieron en dos bandos, los que apoyaban a Ande y los que defendían a Kerem. Se generaron debates interminables y las acusaciones volaron de un lado a otro. Los hashtags #team Ande y #team Kerem se convirtieron en tendencia mundial, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y críticas hacia ambos actores. Algunos fans criticaron a Ande por ventilar sus problemas personales en televisión superíndice 3N, argumentando que debería haber mantenido la privacidad. La acusaron de buscar publicidad a costa de Kerem y de revivir un pasado que debería quedar enterrado. Otros, en cambio, la aplaudieron por su valentía y sinceridad, y la felicitaron por no tener miedo de decir la verdad. La consideraron una víctima de una relación tóxica y la elogiaron por haber encontrado la fuerza para hablar.
En cuanto a Kerem, la reacción superíndice 3N fue mixta. Algunos fans lo criticaron por su actitud durante la relación superíndice 3N, mientras que otros lo defendieron, argumentando que Ande estaba exagerando y que U con diéresis copyright, L también copyright, N agua sufrido por la ruptura. Se le acusó de ser un manipulador y de haber utilizado a Ande para impulsar su carrera, pero también se le defendió argumentando que había sido víctima de las altas expectativas y la presión mediática. Lo cierto es que independientemente de que copyright N tenga la razón superíndice 3N, la confesión superíndice 3N de Ande ha dejado una marca imborrable en la historia de asteriscos en Calcapimi asterisco y en la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. La serie, que ya era un fenómeno global, ha visto su popularidad aumentar aún más, aunque a costa de un drama personal que ha afectado profundamente a sus protagonistas. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿CU superíndice 3 mo reaccionar Kerem a todo esto? ¿Decidir guardar silencio o responder a las acusaciones de Ande? ¿Se reconciliar N al dúa? Solo el tiempo lo dirá. Hay quienes creen que Kerem optará por el silencio, buscando evitar una escalada del conflicto. Otros, sin embargo, piensan que se verá obligado a responder para defender su imagen pública. Lo que sabemos es que este drama es lejos de terminar. Asu que mantu copyright nanse atentos a nuestro canal, porque les estaremos trayendo todas las novedades sobre este escándalo. Y recuerden, si quieren saber todos los detalles de la confesión superíndice 3N de Ande, no olviden suscribirse a nuestro contenido VIP. Estamos trabajando arduamente para obtener la transcripción completa de la entrevista y análisis exclusivos de expertos en relaciones y lenguaje corporal. En resumen, hoy les trajimos un bombazo sobre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. La confesión superíndice 3N en vivo de Ande ha reabierto viejas heridas y ha puesto en el centro de la atención superíndice 3N una relación superíndice 3N que muchos creuan superada. Copyright pasaru a continuación superíndice 3N? Solo el tiempo lo dirá. Pero les aseguro que estaremos aquí para contárselo todo, sin pelos en la lengua y con el salseo que tanto les gusta. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright trayu copyright dándoles este chisme jugoso. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que han de tener razón superíndice 3N al revelar estos detalles? ¿O creen que debería haber guardado silencio? Quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem debería responder? ¿O debería simplemente ignorar la situación? ¿Y qué creen que pasará con sus carreras después de esto? Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y recuerden, si quieren formar parte de nuestra comunidad VIP y acceder a contenido exclusivo, no duden en suscribirse a nuestro canal Premium. Recuerden, siempre encontrar en las últimas noticias del mundo del espectáculo, el salseo de ese jugoso y las exclusivas que no se pueden perder. Asu que no se despeguen de nuestro canal. Estamos aquí para mantenerlos informados y entretenidos, con la información más precisa y el análisis más perspicaz. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos.